Bueno, hoy para mí es un día muy lindo y especial porque va a ser la presentación de Denise Nazmanovich. Voy a hacer una pequeña presentación formal de ella, y la informal es que además es mi amiga y por eso me pone muy contenta que esté acá y es un honor y un placer. Denise es polinizadora, profesora, investigadora y escritora. Ha transitado diversos territorios del saber y las prácticas colectivas y llevando nutrientes del pensar entre unos y otros. Sus aportes comprenden temáticas relacionadas con la complejidad, la subjetividad y el lazo social, la convivencialidad, la ética del cuidado y la ciudadanía. En todas sus investigaciones ha tratado de hacer lugar a un pensar vital, complejo, implicado y enredado, transdisciplinario e indisciplinado. Autora de varios libros, entre ellos Complejidades del saber, El mito de la objetividad, Mirar con otros ojos, Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo, El juego de los vínculos, Subjetividad y lazo social, Figuras en mutación. Bueno, como siempre, vamos a darle el espacio a Denise durante un tiempo, después el intercambio entre todos. Las personas invitadas pueden usar el chat, los socios del colegio también si quieren. Y bueno, Denise, no te veo, no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí Ahí estoy. estás, ahí te veo. Y poniendo el Bueno, reloj nomás. bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de hacer una intervención no demasiado larga como para dar lugar a lo que más podamos de la conversación, porque una de las cuestiones claves que quiero traer es empezar a habitar la vida desde otro lugar, porque es la única forma de salir de la cautividad del sujeto. Y allí la conversación tiene un lugar clave, ¿no? Bueno, en el flyer, el póster que promovía este encuentro, había un cuadro de mi marido, no un cuadro de él, sino una imagen que hizo especialmente para un congreso que yo le pedí, que me gusta mucho, que son unos territorios que salen del cuadro y unos ojos, y una frase de Proust que me acompaña hace muchos años y que me gusta usar siempre, así que no va a ser esta una excepción, que dice: lo esencial no es encontrar nuevas tierras, sino ver con nuevos ojos. Y la invitación es esa, a ver con nuevos ojos. Una tarea que no es para nada fácil en nuestra cultura, porque nosotros no se trata solo de ver, sino más ampliamente de percibir, sentir, pensar de otros modos, ¿no? Foucault puso muy de moda el pensar de otro modo, pero a pesar de que se ocupó mucho del cuerpo y de la biopolítica, no enfatizó tanto que el pensar y el sentir y el percibir vienen y se dan siempre juntos. En parte porque todavía, si bien se despegó del estructuralismo, quedaba bastante camino por recorrer para abandonar el antropocentrismo de nuestra cultura y en general la mirada que hemos heredado de la modernidad, aunque él fue uno de los que más contribuyó y de manera más hermosa a cuestionarla, a erosionarla y a invitarnos a ir hacia otros lugares. Pero esa tarea, por suerte, siguió. Donna Haraway tiene un libro que me encanta y que recomiendo muy fuertemente, que se llama Seguir con el problema. Cuando yo tenga tiempo, espero tenerlo alguna vez, voy a escribir otro que se va a llamar Seguir con la conversación. Más que problemas me interesan las conversaciones. Y Donna Haraway y muchas otras ecofeministas continuaron de maneras muy preciosas los problemas que Foucault inició. Y entonces lo que quiero poner hoy como presentación para generar un territorio, un paisaje en el que podamos conversar, es dos estéticas, éticas y políticas
completamente diversas. Una es el modelo que nosotros heredamos en nuestra cultura occidental, que es el modelo esencialista, objetualista, mecanicista e iluminista, para resumirlo en su versión más moderna, ¿no? Un modelo que nos hace creernos disociados de la naturaleza, enfrentados a ella, disociados de nuestros semejantes, la ilusión de independencia, y que construyó una forma de razonamiento que Castoriadis, hoy justo lo vi a Yago, que hace años que no lo veo, así que me da gusto, y me lo trae, el solo verte me lo trae a Castoriadis. Castoriadis llamaba identitaria. Él decía conjuntista identitaria, pero a mí lo que más me preocupa es lo identitario, porque ya el tema de los conjuntos pasó de moda hace mucho tiempo y no tenemos ni por qué ocuparnos de ellos. Pero básicamente lo que se va construyendo como sujeto dentro de este modelo, el modelo identitario tiene como características centrales, y esto creo que nunca es suficientemente destacado, por lo menos para mi gusto, que construye toda la experiencia en función de arquetipos. Arquetipos puros. Y entonces el sujeto, en sus muchas presentaciones, que pueden ser enormemente diversas, pero lo que nunca cambia es que se nos presenta como un modelo ideal, como un tipo, y por lo tanto es abstracto. Y uno de los planteos fuertes que quiero compartir con ustedes es abandonar la ilusión de la abstracción, de su simplicidad, como quería Descartes, y de su claridad, para atrevernos a pensar en la complejidad de la vida. Este modelo heredado es el modelo patriarcal. Insisto, no es lo mismo el modelo patriarcal griego antiguo que el moderno, pero en todo caso, nuestra construcción de la noción de sujeto, en todas sus versiones, ha sido y sigue siendo una construcción patriarcal. Y como construcción patriarcal, está sujeto a lo que Rita Segato llamó la pedagogía de la crueldad. El sujeto se nos impone como modelo a través de esta pedagogía, cuyas características centrales tienen que ver con el miedo al cambio, a la alteridad y al otro. La cultura griega comenzó así, la cultura mecanicista moderna de otra manera padece del mismo miedo, a tal punto que Hobbes, ¿no?, en los inicios de esta modernidad que está terminando de forma tan espantosa, decía: el miedo y yo nacimos gemelos. Esta expulsión de la otredad, de la alteridad, de la vaguedad, de lo difuso, de lo ambiguo, de todo lo que no podía ser sujetado dentro de un límite absoluto, es la característica central de la forma de construir sentido de nuestra cultura y por lo tanto de su propio sujeto, porque el sujeto no va a estar construido de una manera diferente al sistema cognitivo que se está produciendo. Entonces quiero poner en tensión, no oponer, sinceramente que aparezcan como contrapuntos esta construcción heredada y otra que quiero proponer, que podríamos llamar pensar sin modelo, o, haciendo un homenaje a Ignacio Leuckovich, pensar sin Estado. El o puede ser inclusivo, ¿no? Los dos son válidas, y otra forma que yo tengo más
entre muchas comillas, positiva, sería un pensar vital. La diferencia entre el pensar vital y el sistema cognitivo heredado es que abandona la ilusión de independencia para percibir la naturaleza toda como un entramado en la que estamos todos participando, un entramado que es generativo, no es una mera red, sino que es una actividad de enredamiento perpetuo, y que eso nos lleva a construir un tipo de relación de sentido, de producción de sentido, que es situada, carnal, deseante, en una conversación abierta con la vida y con los otros. El modelo heredado no conversa con nadie, explica. Está construido desde un lugar de dominación. No es casualidad que este sujeto, en su versión moderna, sea el sujeto del imperialismo. Esa construcción del sujeto fue hecha a imagen y semejanza, no de los europeos, de la élite dominante, blanca, masculina, propietaria, heteronormada, y todos los etcéteras que quieran ponerles, de la cultura europea. En este sentido es muy importante porque los europeos han sido tan víctimas como todos los demás de este modelo de sujeción de la vida, que es la construcción del sujeto. Un sujeto pretendidamente universal. Este es un punto cuando cada vez que yo escucho universal se prenden todas las alarmas, porque sé que me están vendiendo alguna mercadería podrida, ¿no? Ningún sujeto puede ser universal, ninguna persona puede ser universal, ¿no? Sujeto se dice de muchas maneras, y espero introducir suficiente ruido en esta reunión como para que proliferen alternativas, ¿no? Como para que nos atrevamos a dejar esa palabrita de lado y empecemos a pensar en otras formas de concebir la condición humana que no sea desde este lugar de la alucinación de la independencia y la dominación. Entonces, la propuesta básica de lo que yo llamo abordajes de la complejidad tiene que ver con revitalizarlo todo. Hay un pensador que me gusta mucho, se llama Andreas Weber. En inglés queda precioso porque rima, y yo lamento mucho, mi genialidad literaria no es muy grande, y no he logrado hacerlo rimar en castellano, pero él tiene una propuesta que dice pasar del enlightenment al enlightenment, ¿no? Pasar del iluminismo a la revitalización, sería una traducción posible, ¿no? Por eso yo lo que planteo es esto de revitalizarlo todo. Y de esa manera, revitalizándolo todo, repatriar el sujeto al territorio de la vida. Porque el sujeto fue construido primero disociándose del conjunto de la naturaleza en una visión claramente antropocéntrica, pero además disociándose de su propio cuerpo, y con él de los afectos, de las emociones, para sostener otra ilusión, que es la de la razón pura. El modelo heredado siempre va a estar construyendo desde esa comodidad de la pureza, que está siempre promoviendo una imagen, gestada imagen y semejanza de lo que el poder le resulta conveniente. Entonces, creo que esto es interesante. Mientras los decía, recordaba algo que fue muy impactante para mí cuando me enteré, y es que las estatuas griegas, lejos de ser de puro mármol blanco como nos educaron, son de
lamento, lo voy a decir como lo siento, espantosos colorinches que hieren nuestra sensibilidad criada en ese imaginario de la blancura. Pero bueno, ya hace bastante tiempo que lo sabemos, pero aún así añoramos, y espero que seamos capaces de crear, como pide Barico, otra belleza, añoramos estas imágenes puras. En esta perspectiva de revitalizar la vida, yo lo que les propongo es dejar de pensar tanto la noción de sujeto como la pensábamos, como la de subjetividad. Por suerte, para los que son psicoanalistas, Freud no habló de ninguna de las dos cosas prácticamente nunca. Ni sujeto ni subjetividad son términos de la obra de Freud, pero son términos de la cultura. Y de una u otra manera han vuelto muchas veces al campo psicoanalítico en general, y de maneras bastante caóticas. Porque el problema serio que nosotros tenemos es el siguiente. Yo dentro de la complejidad del planteo que quiero compartir, dar algunas pistas que puedan ser seguidas, propongo esta siguiente perspectiva, ¿no? Si alguien viene y me pone un cuchillo en el cuello y me dice, Denise, ¿cuáles son las características centrales de la pedagogía de la crueldad patriarcal? Las voy a poner en dos rubros. El primero es objeto, objetivo, objetividad. La crueldad consiste en convertirlo todo en objeto y por lo tanto en recurso a ser manipulado y utilizado como sea que quiera el que está haciendo esa actividad. La objetividad es la invención eurocentrada de que el punto de vista del patriarcado es el punto de vista de la realidad. Y la idea de objetivo tiene que ver con una noción de la vida que está siempre frente a un plan para conseguir un logro o una meta. De tal manera que cuando lo vemos eso en el plano de la subjetividad, que el modelo heredado disocia permanentemente, se va a formar en conjunto con el objeto su sujeto, en conjunto con el objetivo el deber, y en conjunto con la objetividad la normalidad, construyendo un claro sistema de dominación. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que en esta construcción moderna del conocimiento y sus disciplinas disociadas, lo que hoy muchos nos proponen es articular. Esa articulación a veces se llama interdisciplina, tiene muchas formas distintas, pero si nosotros articulamos lo que primero separamos, lo que vamos a hacer es lo mismo que el doctor Frankenstein. Hacer un patchwork monstruoso que nunca va a tener una genuina vida. Por eso creo que de lo que se trata no es de articular los saberes que disociamos antes, sino de indisciplinar el conocimiento, descolonizar el pensamiento y despatriarcalizar la vida. Son tres tareas que tenemos que hacer simultáneamente para poder abordar de otro modo, realmente de otro modo, nuestro pensamiento de la vida singular y colectiva. ¿Por qué uso singular y no subjetiva o no sujeto? Para empezar, porque sujeto vino desde el principio, disociado del otro y disociado de su cuerpo. La noción de singular nace siempre entramada, no articula nada. Lo singular es la existencia de cada ser en la trama
en la que ha llegado a vivir y en la que va a disolverse. Cada uno de nosotros es singular, pero ser singular no implica ser un individuo, porque no hay independencia alguna en la trama de la vida. Lo que hay es una autonomía ligada, una paradójica autonomía ligada. ¿Qué sería una autonomía ligada? La autonomía ligada es el término que yo inventé ya hace mucho, para dar cuenta que en esa trama toda criatura tiene ciertos grados de libertad, sin dejar de estar entramada. La libertad en nuestra cultura nos la venden como independencia, independencia que no podemos tener, porque estar vivos es codepender del ambiente en el que convivimos, de los otros con los que estamos entrelazados. Así que la idea en este sentido de autonomía ligada es crucial porque cambia completamente nuestra noción de existencia. Una existencia que ya no está disociada en cuerpo y alma. Una singularidad no tiene un aparato psíquico flotando vaya a saber dónde, y un cuerpo desligado que como autómata se mueve en el mundo. Entonces, esta idea de la singularidad entramada tiene que ver con entendernos como seres vivos encarnados, entrelazados y al mismo tiempo diferenciados unos de otros, diversos unos de otros. Estar entramado no quiere decir estar confundido, quiere decir estar entramado, entrelazado, ligado. Y dentro de esta estética ponemos muy fuertemente en cuestión toda la noción de límites. No es casualidad que la cultura, este modelo de captura, que es el modelo de pensamiento patriarcal, esté construido bajo el sistema de géneros y diferencias, que es bajo el sistema de arquetipos. En realidad las personas singulares no existen, lo que existe es un tipo de una clase. El guerrero, el héroe, la mujer, el hombre, abstracciones. Pero en la vida nosotros existimos no como abstracciones, existimos como sujetos, seres encarnados, atravesados unos con otros, siempre en conversación. Y en conversación, acá tengo que hacer una aclaración, esto lo hago curándome en salud. Nosotros tendemos a pensar la conversación de dos formas que yo no estoy utilizando el término. Primero, como intercambio de palabras. Etimológicamente la palabra conversación quería decir convivencia, entrelazamiento de los cuerpos vivos, lo que nos pasaba, ¿no?, cuando convivíamos sin disociarnos en cuerpo y alma. Por eso retomo mucho esta idea de conversación. Entonces, estamos permanentemente en conversación, que no es solamente intercambio de palabras, y que tampoco es algo siempre cariñoso, sino sumamente tenso. Estar en conversación es estar en posibilidad de convertirse. Estar en conversación, vienen todos de la misma etimología, del verbo versar, ¿no? Convertirse, conversar, travesía, travesura, todas mis palabras preferidas, ¿no? La travesura que se sale de los límites de lo impuesto. El verbo versar quería decir girar con otro. Lejos de lo claro y distinto son las configuraciones que se van gestando en el encuentro vivo con los otros. Nosotros como seres vivos, como todos los demás de los seres vivos, conversamos permanentemente, y estas conversaciones a veces son muy intensas, muy transformadoras e incluso dañinas. No estoy haciendo de la conversación una nueva búsqueda de charlitas de consenso,
sino de la conversación como un territorio en disputa de cuerpos vivos que componen y descomponen simultáneamente. Y en este sentido, creo que uno de los aspectos centrales del cuestionamiento de este mito del sujeto es salir del modelo antropocéntrico. Somos una de las tantas criaturas que conversan con otras criaturas, entretejidos en la naturaleza, en esta vida de disputas y caricias. Y es allí donde creo que desde esta otra estética, desde esta otra ética, nosotros podemos revisitar y repensar la noción de sufrimiento, que sé que es el tema que los está convocando este año. A mí me gusta mucho que usen el término sufrimiento porque va desplazando, por lo menos para algunos, el de patología, que es francamente preocupante ya a esta altura. Pero creo que es interesante ver siempre el sufrimiento también en el contexto de nuevas potencias. Si hay nuevos sufrimientos, seguro que hay también nuevas potencias, nuevas alegrías, nuevas construcciones y cosas que pueden ayudarnos. Entonces, una de las formas de pensar esto es que podemos ver que el sufrimiento moderno tenía mucho que ver, no todo, no siempre, ¿no?, pero mucho que ver con lo que podemos decir desviaciones. El apartarse de la normalidad, porque el modelo moderno era tener un modelo, un arquetipo que se ofrecía. Y también las patologías estaban relacionadas a lo que yo llamo el sufrimiento panóptico, ¿no? Un sistema disciplinar crea un conjunto de modos de sufrir de todos aquellos que lo padecemos. Pero el sufrimiento que podríamos llamar posmoderno, de la modernidad líquida, con la etiqueta que les guste, de esta situación, a mí me gusta hablar de modernidad en licuación, porque en general los muertos que vos matáis gozan de buena salud y muchas de las estructuras modernas conviven de maneras muy preocupantes con la disolución de otras estructuras modernas, y algunas se han rigidizado mucho más que antes. Entonces, en esta modernidad en licuación, con iceberg por un lado, torrentes por el otro, creo que hay algunos sufrimientos que tienen que ver con la falta de consistencia. Por ejemplo, el ataque de pánico, ¿no? Realmente con algo que tiene que ver con la falta de contención. Creo que el único pensador que lo dijo de una manera que a mí me guste mucho, y me gusta muchísimo, fue Bauman, en uno de esos libros que nadie lee porque no están de moda, que se llama Comunidad. En Comunidad, Bauman dice algo precioso y terrible, y es: se liberaron los ricos. Y al liberarse los ricos, muchos de los muros de contención de la modernidad sólida se disolvieron. Y además los ricos tienen un nombre que utilizan con orgullo para esa actividad, que los llaman metodologías disruptivas. Porque efectivamente están disrumpiendo todos los lazos de contención de eso que solía llamarse el Estado benefactor, de los cuales quedan apenas jirones. Entonces hay un sufrimiento que tiene que ver con lo que antes nos ahogaba, el exceso de las contenciones disciplinarias. Ahora la flojedad y la falta de contención también genera profundo sufrimiento. Y en esto quiero hacer una diferencia que me importa mucho, porque se ha puesto muy de moda Byung-Chul Han, y tiene algunas cosas fantásticas que no en ningún sentido voy a cuestionar, pero hay un punto donde tengo una diferencia radical con él. Él plantea que se ha pasado de una cultura de la negatividad a una de la positividad,
y que ya no hay más deber, que estamos en la cultura del tú puedes. Pero me parece que tiene poca sensibilidad para escuchar dos formas completamente distintas del tú puedes. Hay una forma del tú puedes que es cuando tu amiga te acompaña y estás ahí en una situación difícil y te dice, negra, vos podés, vamos para adelante, que empujan de atrás, preciosa. Creo que la conocemos en carne propia. Pero hay otra forma del tú puedes, que es la neoliberal y nada tiene que ver con las amigas, y es tú debes poder. La obligación de poder. En este sentido, no solo no dejamos atrás en lo más mínimo el deber, sino que el deber ha tomado su forma más perversa, y es que ha sido internalizado. Tú debes poder. Y esto genera un tipo de sufrimiento inmenso en la contemporaneidad. Yo no voy a poner los nombres psicoanalíticos porque no soy psicoanalista, pero que tiene que ver con todo el sufrimiento relacionado con la sensación de impotencia, de fracaso que estamos viviendo de una manera terrorífica. Y otro aspecto muy importante del sufrimiento contemporáneo, y fíjense que cuando estoy hablando del sufrimiento contemporáneo, en ningún caso estoy hablando de algo que uno podría identificar exactamente como psicología. Porque la psicología, como todas las disciplinas de la modernidad, nació disociada de la psicología social, disociada de la antropología, disociada de la sociología, disociada de la biología, de todo. Yo cuando estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando de eso que nos ocurre cuando vivimos entrelazados juntos en esta sociedad que está dejando su presunto contrato, que aunque fuera presunto imaginariamente funcionaba, para entrar dentro de estos modos de producción de vida neoliberal basados en la competencia generalizada, en la guerra generalizada. Por eso estamos en el peor punto de la pedagogía de la crueldad, que además, lo digo muy especialmente aquí, tiene el condimento de que está revestido de felicidad y alegría. Por eso es tan importante entender que ese poder del que habla Byung-Chul Han es el deber poder y no la potencia que se expresa en la vida. Creo que ya voy a ir terminando. Quiero otro punto darle mucha importancia, y es que dentro de la construcción contemporánea, el hecho de la virtualización, y con los años de pandemia que venimos llevando, o sufriendo, como ustedes quieran decirle, ha extremado muchísimo el tipo de construcción imaginaria que impide el desarrollo de los saberes del cuerpo, de la vida común como se construye cuando nos encontramos con los otros en territorio, comunitariamente. Y entonces creo que es muy importante, para tener en cuenta el sufrimiento contemporáneo, estar muy atentos a las derivas que implica una enorme parte de nuestra vida virtualizada. Y en ese sentido creo que es importante, así como yo antes hablé del modelo de la pedagogía de la crueldad como objeto, objetivo y objetividad, y luego sujeto, deber y normalidad, quiero invitarlos a pensar en otro territorio,
es el cuidado y cultivo de la vida en común. Ya no desde una perspectiva del sujeto, sino de estas perspectivas de las vidas singulares entramadas, de las vidas en común, creando configuraciones comunitarias. Y entonces allí donde había objeto, objetivo y objetividad, tenemos convivencialidad, cuidadanía, lo digo así despacito porque no es ciudadanía, sino que es cuidadanía y complejidad. Cuidadanía es un término que yo vengo trabajando, cultivando, cuidando, que implica una forma diferente de habitar la vida y los vínculos, ya no desde un pensamiento estatal o de una macropolítica, sino de una política de la vida atenta. A mí no me gusta mucho usar el término micropolítica, aunque respeto y quiero muchísimo a Sueli Rolnik, que además fue mi directora de doctorado, y lo hemos charlado hace poco, cuando tengamos tiempo algo escribiremos también, la idea de micropolítica porque parecería haber algo que es mayor y algo que es menor, algo que importa más o que es más general y algo que es menor. Y en realidad toda la política es micropolítica, porque nosotros no vivimos en la abstracción, nosotros vivimos situados, nosotros vivimos en el cotidiano. Entonces de lo que se trata es de cambiar nuestra vida en todos los espacios en que estamos conviviendo. Y entonces, en lugar de tener un sujeto del deber, un sujeto que tiene que ser normal, lo que vamos a encontrarnos son con singulares entramadas a las que las mueve el deseo. Esas singularidades entramadas no pueden recortarse dentro del marco de una teoría. Y desde luego, esas singularidades entramadas, esas personas singulares, vivas, activas, deseantes, no tienen patologías. Sufren y disfrutan. Aprenden y pueden ser dañadas. Pero el modelo normativo psicopatológico es algo que en algún momento espero que el mundo psi se atreva a dejar atrás. Con esto termino y que empiece la conversación. Bueno, muchísimas gracias, Denise. Gracias por tu generosidad de siempre en brindar todos tus conocimientos. Hoy una partecita muy importante. Y bueno, vamos a esperar la levantada de manos de los que quieran para empezar la conversación. A ver quién quiere comenzar. Bueno, mientras yo voy a ir diciendo algunas cuestiones que a mí me afectaron, que me gustaría por ahí que lo desarrolles más si querés y da tiempo. El tema del encuentro vivo con los otros, me parece una frase hermosa que contiene en sí algo que me gustaría que vos lo desarrolles más. Y esa entre otras cosas. Y después, por supuesto, me interesó mucho, y que ya lo venías planteando en el flyer, en el anuncio de la charla de hoy, de la conversación de hoy, lo del sujeto, que no lo dijiste, pero a mí me suena mucho lo de sujeto sujetado, ¿no? Que creo que lo dijiste de otras maneras, pero me gusta cómo suena cuando uno pone en cuestión el sujeto sujetado, que en todo caso entendemos como universal, que no existe. Eso también es otro punto que me gustaría que pudieras desarrollar, y también el de autonomía ligada. En fin, pudiste abarcar en unos minutos tantas cosas que todas me interesan, solo mencioné algunas. Y finalmente, lo del sufrimiento y disfrute, poder hablar de sufrimiento y no de patología,
también me interesaría que lo sigas conversando con nosotros. Pero bueno, animo a los demás a que levanten la mano para esta conversación y a quienes quieran por el chat también. Y yo voy a ir leyendo los chats. Bueno. No sé, Denise, si querés contestar algo o esperamos a que alguien más levante la mano. Empiezo por alguna de las... yo creo que es muy importante este lugar. Sujeto es un término que se dice de muchas maneras, pero cuando estamos hablando en estos contextos más de sujeto, es imposible no referir a esto que vos dijiste también, Adri, del sujeto como un constructo que pretende ser universal. ¿No? Recuerdo además una conversación, de esas conversaciones que son divertidas porque era en una cena y en un grupo de cine, pero con una psicoanalista, que se puso muy mal cuando ella estaba hablando del sujeto, y habíamos visto una película africana, francamente, y le digo, lamento mucho, pero yo en tu sujeto no creo. Y era como decirle a un cristiano que uno no cree en Dios. Y esa fue la sensación, hubo un corte ahí, porque era inconcebible lo que yo había planteado, y digo, el gran problema con el sujeto y con todos los constructos teóricos es su abstracción. Nos han criado dentro de un modelo que ha privilegiado y priorizado la abstracción, y con ella las configuraciones, porque lo abstracto es lo que ha sido mirado desde un cierto único punto de vista, lo que se le han quitado todas las notas singulares. Eso es lo que es abstracto. Abstraer es restar, es sacar, es eliminar la vida de las cosas. Entonces, cuando a mí me hablan de eso, yo no me siento ningún sujeto, francamente, ni sujeta tampoco. Ni sujete, que todavía suena bastante peor y rima más espantoso. ¿No? Pero se usan todos hoy. ¿No? Entonces, digo, salir de la noción de sujeto, el gran desafío es salir de la teorización de la vida. Porque el sujeto es eso, es un constructo teórico que universaliza la vida, sus sufrimientos, los modos de existencia y los moraliza, además. Entonces, ese lugar, ¿no?, donde vos decís sujetado, efectivamente, pero no está sujetado por la vida, está sujetado por las cadenas de la abstracción que privilegiaron ciertos elementos por sobre otros para construir ese modelo de sujeto. Y ese modelo de sujeto es un modelo del deber ser. Claro. Por eso a mí me gusta la noción de persona singular, porque sale de cualquier constructo del deber ser. En la medida en que somos criaturas en la naturaleza que no estamos sujetas a ningún deber, salvo que imaginariamente quedemos cautivos en ellas. Entonces, el gran desafío en todo el mundo académico es cómo pensar sin estado, es decir, cómo hacerle lugar a un pensamiento que no quede cautivo en una teoría. Ahora veo que sí, ya hay varias manos levantadas. Sí, ya hay manos. Tengo anotada igual tus preguntas, Adri. Sí, está bien, quedan. Juan Carlos Perone. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, obviamente has tocado una cantidad de cuestiones, hay muchas dimensiones en lo que desplegaste, no son fáciles de abarcar. Yo me voy a limitar a abrir una pregunta en relación a la insistencia con el tema de la abstracción que hiciste en relación a toda esta serie de cuestiones. La pregunta que me hago es, ¿hay alguna posibilidad de pensar y hablar que no sea abstrayendo, más allá de las diferencias en los modos de pensar? Porque el hecho de pensar implica que tengo la representación, pero no tengo la cosa. No tengo apresado el mundo en su concretidad, de manera tal que el solo hecho de que estemos hablando implica
un cierto nivel de abstracción inexorablemente. Tomo la Denis, pregunta. no Sí, sé si prefiero querés de a una contestar porque... ahora o... Sí, yo prefiero de una porque si no Ok. me olvido todo y la Bueno, verdad que me dale. importa honrar cada una de las preguntas hasta donde podamos, así que Dale. digo, tenemos varios problemas con tu pregunta. Yo lo que voy a hacer es más bien situar un cambio problemático. Cuando hablaba de un cambio de estética, tiene que ver con esto, con cómo construimos campos problemáticos en vez de quedarnos cautivos dentro de sistemas de clasificaciones y definiciones rígidas. El primer lugar es que no solo se piensa con palabras. Uno de los grandes inventos de la modernidad es limitar el pensamiento al lenguaje hablado. Entonces, algo que los invito a pensar es para empezar, no piensan solo los seres humanos, piensan todos los seres vivos. Esto es algo que viene trabajándose en muchas áreas del saber, por supuesto, siempre en disputa y discusión, pero algunos creemos muy firmemente, y hay desarrollos muy lindos, Maturana y Varela, Vincian Desprez, Donna Haraway, Franz de Waal y demás. Franz de Waal acaba de publicar hace unos años un libro muy lindo que se llama ¿Tendremos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Ese es un texto que merece. Vincian Desprez publicó hace unos años un texto extraordinario que recomiendo muy enfáticamente, que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? En todo caso, la animalidad y la separación del hombre de lo humano es un invento del sistema patriarcal desde los griegos a la modernidad, con distintas estrategias en cada caso, pero siempre manteniendo una presunta excepción humana que autores como Spinoza, por suerte, ya en el siglo XVII negaron radicalmente, y todos los que continuaron en esas vías y están retomándola hacen lo propio. Digo, hay muchísimo pensamiento que no es lingüístico. El lenguaje efectivamente tiene, lo dijiste muy lindo, un grado de abstracción. No nos va a dar hoy el cuero, pero si algún otro día quieren, nos podemos reunir. No creo que el lenguaje represente nada, ¿no? Creo que la idea del lenguaje como representando una realidad es parte de ese constructo del sujeto moderno, donde lo interno y lo externo están totalmente disociados y uno relacionado con el otro al modo de la representación, algo que también buena parte de la investigación contemporánea ha hecho trizas, pero sí es cierto que sea lo que fuera el lenguaje, su característica es que con él se pierden algunas notas importantes de lo singular. En este sentido, el lenguaje es necesariamente abstracto, y por eso el lenguaje es necesariamente confuso y equívoco. Y para poder dar sentido, nosotros tenemos que usar el lenguaje como instrumento sin quedar pegados a las dificultades que el instrumento presenta como tal. Por eso creo que el problema, cuando yo señalo el problema de la abstracción, lo señalo en relación a la captura categorial, no a la existencia de categorías. ¿No? Sea lo que fuera, que yo la miro a Adriana porque es amiga además, entonces siempre es lindo ver una amiga cuando estamos en estas. La miro a Adriana y seguramente no veo todas sus notas características. Percibir también es hacer distinciones que dejan por fuera muchas otras cosas que podrían ser percibidas de otra manera. Con el lenguaje pasa igual. Pero el lugar clave
para mí, tiene que ver con cómo relacionamos nosotros el lenguaje y el pensamiento, y si nosotros vamos a privilegiar esa construcción abstracta categorial sobre la experiencia viva actual. Es decir, hasta dónde el lenguaje nos está obstruyendo la posibilidad de conectar con la vida ahora aquí para poder pensarlo. Ejemplo, tildar a alguien de, pongamos, uno que detesto especialmente. Se habla de alguna situación donde una presa, generalmente es mujer la atacada, tiene un vínculo extraño con uno de sus captores, se pone el título Síndrome de Estocolmo, se terminó el asunto. Como si todas las mujeres en cautividad, y por ejemplo en la ESMA fueron muchísimas, todas ellas hubieran sufrido de la misma cosa, que es el famoso síndrome de Estocolmo, y todas fueran iguales, y no hay ningún lugar para las enormes diversidades, y lo poco que aporta el ponerle un nombre. Algunos los tranquiliza y creen que saben algo del asunto, no saben nada de nada y no se van a enterar de nada de lo que ocurrió allí con esta denominación. Y sin embargo, esas categorías proliferan permanentemente y obturan la posibilidad de pensar las situaciones de vida como las situaciones de vida se dan. De hecho, es una paradoja terrible y particularmente interesante en el mundo psicoanalítico, que debería haber estado siempre abocado a la singularidad, y al mismo tiempo ha caído permanentemente cautivo de un montón de etiquetas diversas que obturan la posibilidad de pensar esas singularidades. Entonces es un juego que estamos siempre en riesgo. Siempre va a haber un grado de abstracción en el lenguaje, pero no siempre tenemos que quedar cautivos de él. No sé quién le toca ahora. Sí, Carlos Usetti o Cintia Dafón. Sí, soy yo, Carlos. Bueno, Denise, la verdad, me interesó muchísimo tu presentación. Creo que tocas puntos muy incisivos para nosotros en particular. Me parece que quizás lo que me resulta más revulsivo en esta presentación es la crítica a la noción de sujeto de una manera tan radical. Me parece fantástico que podamos poner en cuestión eso, porque estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la idea de que pasa como de contrabando, ¿no? La idea de un sujeto dividido pasa de contrabando, sin duda, la idea de sujeto con las connotaciones que vos señalabas, ¿no? A mí me surgió una pregunta cuando te escuchaba, respecto de algo que sucede en la clínica de todos los días. Quizás el sentimiento más compartido en la clínica es el de la culpa. Entonces yo pensaba si en las propuestas críticas que vos haces, sería posible, a partir de una sistemática crítica y de construcción de este pensamiento contemporáneo, neoliberal, no sé cómo quieras llamarlo, este modelo de subjetividad a la que estamos sujetos, me preguntaba si en alguna alternativa ese sentimiento podría desaparecer. Me encanta, me encanta. Espera que te digo algo más así para situar el problema. Porque Freud hace, en su modelo absolutamente patriarcal, hace derivar ese sentimiento universal de el asesinato del padre, ¿no? Bueno, con el patriarcado freudiano quizás está allí expresado de la manera más explícita, ¿no? Eso por un lado. Me preguntaba también si desde esta perspectiva es posible construir alguna teoría
para nosotros es un problema, ¿no? Pero a mí siempre me gustó pensar en esos términos, de que las teorías son más obstáculos que posibilitadoras a veces, ¿no? Bueno, dejo esas cuestiones que son un poco... Tengo para divertirme unos cuantos años, pero me encantó. Voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a divertirnos juntos. Digo, por suerte, además de las construcciones del modelo de la culpa, otra gente se ocupó muchísimo, entre ellos Jean-Pierre Vernant, que a mí me gusta mucho, un gran estudioso de la antigüedad griega, que habla que antes de la cultura de la culpa existía la cultura de la vergüenza. ¿No? Hay distintas formas culturales. La idea de lo universal de Freud, a quien amo, la verdad, en el siglo XIX, que siga pensando en el universal, todo muy bien, le da, los chicos dirían, y la verdad que no tengo ganas de decirlo de otra manera, lo universal garpa, ¿no? Es decir, escribir un libro que se llame La teoría psicológica del sujeto vienés del siglo no sé cuánto, y escribir una teoría que sea la teoría universal del sujeto, garpa un montón. Es fabuloso, no tengo tiempo hoy, pero si te divierten estas cosas, ver lo que hacen los psicoanalistas japoneses con Freud es una delicia, porque tienen que meterlo en otro mundo, es fantástico. Pero yendo a esto, si en algún momento hubo culturas de la vergüenza y luego cultura de la culpa, que no elimina la cultura de la vergüenza, por otra parte, porque conviven, y si bien la culpa es muy importante, hay muchas otras cosas dentro de la construcción de subjetividad de nuestras culturas. Creo que es muy interesante en tu pregunta lo siguiente. En la modernidad en particular, culpa y causa tienen la misma raíz etimológica. Yo soy una viciosa de la etimología porque no me lleva el verdadero significado de las palabras, sino la vida de las palabras. Recorro vidas posibles de la palabra, y efectivamente causa y culpa vienen de la misma raíz etimológica. Y entonces el sujeto moderno es un sujeto que está construido desde el modelo lineal mecánico de la causa, de una relación lineal mecánica causa-efecto, que en el campo del sujeto se establece muy fuertemente entre la relación entre la razón, la voluntad y la acción. Y entonces, inevitablemente, como además esto es una construcción, el sujeto moderno es necesariamente un individuo, imaginariamente, porque las personas vivas nunca fuimos individuos, pero el sujeto moderno se alucina a sí mismo como individuo, ese individuo va a ser pensado y va a ser estructurado dentro del modelo del derecho desde el lugar de la culpa. Por eso la culpa tiene un lugar tan importante, que está menguando por otra parte, porque creo que en la modernidad, en la licuación, así como se rompe la linealidad del modelo mecánico, también va perdiendo lugar la culpa en relación a otro tipo de construcción subjetiva. Pero sí tiene que ver con esta tríada donde se concibe la acción en una relación lineal entre la razón y la voluntad, orientados hacia el presunto bien, que es lo que diga el poder, que es el bien, básicamente. Entonces, la crítica del sujeto, el pensar otras formas de sujeto, donde no estés pensando en términos causal lineales. Con esto yo no quiero abandonar la palabra causa, pero daría para muchos, pero claramente lo que me refiero es al término causal lineal, que es el modelo que nosotros heredamos. Dentro de la causalidad lineal, la culpa será la reina. Una vez que vos entrás a pensar cualquier situación dentro de la complejidad de su trama generativa, desaparece tanto el héroe, protagonista, individuo, y aparece un conjunto de fuerzas productivas que hacen a que ocurra lo que sea que fuere que pase en cualquier lado,
donde la culpa dejará de ser reina y donde la voluntad pueda ser cuestionada. Este es un aspecto importantísimo, porque uno de los mitos del sujeto moderno es la omnipotencia de su voluntad, que es el lugar donde puede asentarse la culpa particularmente en el derecho. Y efectivamente, lo que no podemos hacer es teoría, lo que no implica que no podamos pensar y gestar campos problemáticos sumamente ricos que puedan albergar los problemas que nos interesen. Pero teóricos eran los que miraban de afuera las Olimpiadas. Y la mirada teórica es una mirada desimplicada. El que mira no está implicado en aquello que está mirando. Además de que en la modernidad tiene el fuerte condimento de la presunción universal y de que ese que mira desde no se sabe qué lugar. El feminismo viene trabajando hace décadas, con mucho éxito en el mundo académico y fuera de él, para construir campos problemáticos fértiles, dentro de los cuales podemos albergar una diversidad enorme de miradas sin intentar sincretizarlas, y alimentándonos y nutriéndonos de la potencia que puedan darse entre ellas y de las dificultades que surjan entre ellas. Por eso Donna Haraway escribe seguir con el problema y no resolver el problema, ¿no? La mirada teórica tiene siempre, te lo voy a decir con Flaubert, la estupidez consiste en concluir, y las teorías concluyen todas. Un campo problemático fértil está siempre abierto a ser inseminado de muchísimas formas y a germinar de muchas otras y albergar muchos conflictos, y esto ahí sí es donde entra la cuestión de la conversación, porque la teoría reina en instituciones verticalistas. Entonces, en un mundo que está construido institucionalmente por instituciones verticalistas, la teoría está muy bien resguardada. En cualquier espacio de conversación genuina, donde haya lugar, no a las abstracciones teóricas, sino a las experiencias vivas, vas a ver que las teorías se derrumban solas por la complejidad de los temas, donde tenés que empezar a tomar muchas otras cuestiones en cuenta para conversar. Pero esto implica un cambio radical de los modos de organización colectiva, en particular de los profesionales del conocimiento. Bueno, Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Oscar Sotolano. Bueno, hola. En la mitad se cayó la señal, con lo cual hay una parte que me queda enigmática, lo cual a los fines de lo que vos desarrollás casi podría decir que viene perfecto. Pero voy a retomar la primera pregunta que te hizo Juan Carlos. Yo en el primer momento levanté la mano, Juan Carlos la formuló, pero quiero retomarla porque a mí me resulta algo, avanzaste cuando formulaste el tema del pensar de los animales, lo cual nos plantea todo un problema, ¿qué es pensar? Me gusta la fórmula que el feminismo incorporó de senso pensar, es mucho más rica. Pero el tema de las categorías teóricas, cuando vos lo formulás, yo me encuentro como que vos debatís con las teorías dogmáticas, con el pensamiento dogmático, con lenguajes coagulados, pero en general las ciencias no son así. Hay un libro bellísimo de un físico que se llama Murray Hellman, que se llama El quark y el jaguar. Y él desarrolla la enorme
enorme complejidad de cómo los elementos físicos medulares de la existencia de la naturaleza no explican la belleza de un jaguar corriendo por el bosque. Desarrolla todo su libro para plantear ese antagonismo entre la imposibilidad de que ciertos elementos de la teoría duros, sin embargo, no alcanzan y son insuficientes, y su riqueza está en su insuficiencia. Un psicoanalista, Grodek, que discutió con Freud el tema del yo vivamente en algunas polémicas sabrosas, planteaba que en realidad la existencia es holística, y que después las teorías son intentos de ir cercando momentos y aspectos a condición que no se crea que con esas teorías uno capta la totalidad. Vos en un momento dijiste, con el lenguaje no se capta, se pierden muchas cosas de lo singular. Y mi pregunta es, ¿hay alguna forma de captar la totalidad de lo singular acaso? ¿O no es que justamente la peculiaridad de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos está en esas zonas que se pierden, que están en otro lugar? Por eso la broma en relación a que venía bien la caída de la señal. Dejó un hueco. A mí me parece que en ese sentido hay una tensión que en el debate con la modernidad en términos de su acto de poder, porque finalmente la causalidad existió siempre como orden, nada más que remitía a otras cosas. Antes había un orden muy claro de causalidad que estaba en Dios. La ciencia lo fue trasladando a otros lados, pero las teorías de la causalidad no son solo las lineales. Son aspectos, se toman en ciertas circunstancias, tienen valor en ciertos restringidos campos. Con lo cual, a mí se me hace muy complicado lo que Juan Carlos te decía de la abstracción, porque la cantidad de abstracciones que hay en el interior de tu propio desarrollo inevitable están presentes. Me tendría que detener en cada una de las palabras que enunciás y decir, ¿y a qué abstracción están de hecho remitiendo? Para que nos podamos entender. Por eso digo que hay como una zona de debate que me da la impresión que es válida en términos de un lenguaje coagulado, un lenguaje cerrado, un lenguaje casi muerto a toda poesía, pero que, sin embargo, está vivo en tanto una teoría sirva para ir desarrollando, cercando aspectos y a condición de discutirse a sí misma frente a la vitalidad del mundo. Porque si no, no habría forma de pensar absolutamente nada, sino cada hecho singular, y como cada singularidad al mismo tiempo se nos fuga, no habría forma de captar nada. Este es como mi mayor problema con esto. Y por otro lado, la relación con la naturaleza. La verdad que los seres humanos desde su comienzo han tenido una relación conflictiva con la naturaleza, hasta por razones estrictas de supervivencia. Y los diversos seres se han mantenido en sí en conflictos profundos. Unos matan a otros para existir, las cadenas alimentarias reproducen todo un esquema universal muy complejo. No sabemos si de sufrimientos, aunque podemos sospechar que sí. Uno no se imagina que hay alegría en ningún ciervo que es cazado por un león o por un tigre, aunque el sufrimiento tenga modo de enunciarse distinto, porque hay una resignificación que hace la pregunta, bien, los animales piensan, y es posible que haya formas de ordenar de alguna manera su existencia, pero ¿en qué modo nosotros la captamos? Porque como humanos el lenguaje sigue siendo privilegiado y el lenguaje no excluye el cuerpo. Porque el lenguaje no es sin entonación, sin modos, modulaciones, vivencias que son del orden corporal profundo.
porque ahí nos quedamos en una especie de lingüística saussuriana de tipo estructural, y el lenguaje es vida, no es solo una representación. En ese sentido, estos son como los elementos que me generan más ganas de dialogar para proponer esa... Empiezo desde el final, que siempre es más fácil porque uno se lo acuerda. Perdón, Denise, te quería decir que nos quedan unos 10 minutos, 15, dale, sí. Y todavía hay otra persona también con una pregunta. Vamos a hacer lo que podamos, porque algunas Dale. cosas no las quiero dejar colgando. Digo, el tema del lenguaje en esto ha generado bastante interés, dificultad, enojo, lo que sea. Creo que es interesante, sobre todo en un colectivo donde el lenguaje es tan importante, volver a pensar en lenguaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje? Lo mismo que es tan interesante como volver a pensar el sujeto, y creo que en este sentido el lenguaje efectivamente ha sido concebido de maneras muy diferentes, depende de qué corriente. Yo estoy muy lejos, no de Saussure, sino de las lecturas saussurianas que no pasaron del primer capítulo del libro, y se quedaron muy cómodos con el significado del significante y se olvidaron de todo el resto, donde Saussure complejiza su sistema, donde nunca habla de estructura y sí habla de sistema, ¿no? La lengua como sistema, pero como sistema, ningún sistema es trascendente. Este es el lugar clave, y efectivamente el lenguaje hablado tampoco trasciende a la experiencia viva. Así que, por supuesto, por supuestísimo, no existe un lenguaje sin entonación, salvo para los positivistas que lo disocian. En nuestra cultura se disocia permanentemente la connotación y la denotación. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX que aparecieran las teorías de los actos lingüísticos, que apareciera después la performance, que apareciera la teoría cognitiva de las metáforas, que habla del conocimiento encarnado. Digo, hay mucho pensamiento sobre el lenguaje que desgraciadamente muchas veces no llega al mundo psi, que se quedó en Saussure, y alguna lectura trasnochada que hizo Jacobson vía Lacan, y nunca revisaron más que esto. Hay mucho trabajado donde el lenguaje es parte de una experiencia de un ser vivo embebido en un cuerpo, ¿no? En inglés es embodiment, estas corrientes enormes que vienen trabajando un montón, donde el lenguaje no es un constructo sintáctico y donde aparece como un emerger de la experiencia, y efectivamente en lo humano tiene un lugar muy importante, pero sigo insistiendo que por importante que fuera, uno, no es trascendente ni disociado de las demás formas de producción de sentido, y dos, participa del conjunto de la vida humana. Por eso no puedo pensar el lenguaje disociado, y no pienso a la abstracción como la única forma de producción de sentido. Nuestra cultura, el problema es que hace un fetichismo de la abstracción. No es solo que abstrae, es que le da un lugar a la entidad mesa entre comillas, opacando la existencia de las mesas. Hay colectivos de investigación que llevan, yo creo que ya 40 años, trabajando en otra forma de concebir el sistema categorial. Se llama teoría cognitiva de las categorías, está inspirada para empezar en Wittgenstein, rompe con el modelo identitario y está fuertemente ligada a nuestra experiencia como seres vivos, corporales y afectivos, que construyen sentidos a partir de ese encuentro con el mundo, y cuyas categorías no son identitarias. Lakoff y Johnson en particular, con su maravilloso texto, Metáforas, bueno, la traducción es horrible, el título, Metáforas de la vida cotidiana, pero
En inglés el título es hermoso, voy a hacer mi traducción, es Metaphors We Live By, metáforas a través de las cuales vivimos. Y es uno de los primeros intentos serios en construir una lingüística del sentido y no una lingüística de la gramática. Creo que Saussure hubiera estado encantado con ellos, no así Chomsky. Pero me parece particularmente importante en esto que vos decís, que efectivamente el lenguaje de la teoría es el lenguaje muerto a toda poesía. Eso es lo que es una teoría. Lo que uno puede hacer, y cualquiera de ustedes espero que haga, es tener una relación poética con la teoría, nutrirse de allí. Por eso a mí me gusta mucho la palabra polinización. Yo me nutro de todos lados, yo puedo aprender un montón de Freud, pero me interesa 1000 millones de veces más el Freud de los casos que el Freud de la metapsicología. Porque la metapsicología es donde él empieza a encuadrar en función de la construcción de un tipo de institución, y allí se va perdiendo esa poesía que le hizo ganar nada más y nada menos que el premio Goethe de literatura. Es decir, es perfectamente posible la construcción de pensamiento y de pensamiento complejo. Justamente citaste a Murray y Hellman, que es uno de los pilares de unas ciertas corrientes de la complejidad que se llaman ciencias de la complejidad, en particular ligado al Instituto Santa Fe y demás. Y el problema con Murray Hellman y todos los teóricos es un muy interesante pensador de la complejidad y muy pobre epistemólogo. Su reflexión sobre la actividad misma de la ciencia deja mucho que desear, y no es que las teorías capten porciones de una supuesta realidad. Yo creo que las teorías configuran un mundo posible en función de lo que van tomando como relevante, pertinente, más importante, etc., y la forma en que van armando sus narrativas. En ese sentido, ninguna teoría representa nada. Las teorías crean formas de expresar un cierto tipo de experiencia. Pero esas experiencias pueden expresarse, de hecho, la poesía es riquísima para expresar conocimientos y experiencias. Yo encuentro filosofías mucho más interesantes en Machado o en Borges que en muchos mamotretos de la universidad. Entonces, tenemos muchos ejemplos fascinantes, sin ir más lejos. Un coterráneo nuestro como Borges, y otro miembro conspicuo de la poesía de nuestro idioma, que es Machado, que además era filósofo. Y allí está el tema clave de a qué quiero llamar teoría y cómo quiero alertar de sus peligros, lo que no implica que uno pueda leer a todos los autores que han escrito teoría y aprender cosas de ellos. No, la censura no está dentro de mi mundo de experiencia. Yo leo de todo y aprendo de muchas cosas muy diferentes. Lo que es muy distinto es adscribir a una teoría, que es lo que muchos modelos académicos proponen y, sobre todo, imponen. Gracias, pero tengo que Ya estamos. interrumpirte. Dale. Voy a leer un poquito los chats antes de darle la palabra a Cielo, porque ya estamos más o menos en hora. Dale, dale. Analía Mayorga dice, gracias Denise, entre torrentes y icebergs, una modernidad en licuación. ¿Podrías contarnos algo más? Creo que no va a ser hoy. Liliana Trachtenberg dice, revitalizarlo todo, autonomía ligada, conversación, ciudadanía, cuidadanía, nos invitan a ver con nuevos ojos. Muchas gracias. Valeria Silvestre dice, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para el cambio de la interdisciplina a la indisciplina? Todavía hay mucha sanción y prejuicio cuando uno intenta tener una mirada desde la... Todavía hay mucha sanción y prejuicio cuando uno intenta tener una mirada desde la complejidad en un sistema que fragmenta todo en partes aisladas.
Esto fue ¿Puedo Valeria contestar eso? Silvestre. Me gustaría contestarle eso, porque prefiero, porque después si no el chat lo podemos compartir y lo mandás Sí, ya para te lo todos. Y lo mandamos, tenés. sí, 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 sí. Digo, pero me parece muy interesante. Yo creo que ese tránsito hacia la indisciplina es el tránsito de la disolución de las estructuras jerárquicas de las organizaciones profesionales para la construcción de campos de conversación en la paridad y la diversidad que permitan dar cuenta de las experiencias que vivimos, en lugar de estar permanentemente escalando dentro de un constructo teórico donde algunos destacan y otros no. Creo que el cambio de justamente indisciplinar es desjerarquizar, es cambiar las formas de construcción colectiva en las organizaciones. Entonces yo me acuerdo ya que lo nombré a Ignacio, una conversación con una psicoanalista. Ella estudiaba con Ignacio y como todos ellos en aquel momento hablaban de las instituciones galpón, ¿no? Y yo le digo, mira, una cuestión que a mí no me queda clara es que en los galpones no hay presidente, secretario. ¿Para qué te presentaste a la lista de la institución? Porque todas las instituciones, como bien sabemos, tienen todos esos cargos jerárquicos ocupados, como suele suceder casi siempre con los mismos en pequeñas variaciones, y no hay este lugar a la conversación. Y la otra experiencia fue en un coloquio de Spinoza, que lamentablemente participé, donde cada uno hablaba y leía para colmo su texto. Entonces le digo al organizador, un gran espinociano, le digo, ¿por qué lo llaman coloquio? Esto es un congreso. Acá no hay ningún espacio para la conversación colectiva. Y además, ¿por qué leen los textos? Yo ya tenía como 50 años en aquel momento, yo ya sé leer. Mande los textos por mail y nos juntamos y conversamos sobre los textos. ¿Para qué necesito, perdón, que se los diga? Un pelotudo que me lea durante 15 minutos un artículo que podría haber mandado para que discutamos, porque somos gente pensante que puede compartir en un lugar. Me borraron de la lista de mail, nunca más me invitaron al coloquio Spinoza. Obvio. Porque la carrera académica implica que es lo que te da números, y ni siquiera se les ocurre decir, poné después para el currículum la forma adecuada en que se traduzca una participación en una conversación, pero no. Tenemos que sostener estos lugares de poder. Disciplina no puede separarse de poder. Indisciplina tampoco. Tiene que ver con pasar de las relaciones de poder a esas relaciones de potencia, que es lo que estoy llamando conversación y, en relación a lo que decía Oscar, una conversación tensa, donde hay también agresión, donde hay dificultades, donde hay disputas, no es solamente ternura e intercambio. Pero la vida es ambas cosas, no una sola. Y en una conversación lo que se abre siempre es la posibilidad de construcciones nuevas de sentido y de transformaciones de las relaciones de poder de una manera fluida y no jerárquica. Por eso me interesaba mucho esa respuesta, porque mientras nosotros sigamos organizando nuestras instituciones de la manera que lo hacemos, no importa lo que digamos, vamos a estar reproduciendo el modelo panóptico que le damos. Bueno, Valeria dice gracias, Denise, por tu respuesta y otras cosas, pero estamos sin tiempo y quiero darle la palabra a Cielo, después te vamos a mandar los chats. Cielo, Rolfo. Sí, gracias, Denise, porque fue de una gran apertura tu planteo. En algún momento me apareció una imagen de Silvia Bleichmar diciendo que el avance del proceso científico no tendría tanto que ver con las conclusiones que a las que se va arribando a través de teorías ya construidas, sino las nuevas preguntas que uno va dejando abiertas o con las que uno se va encontrando a medida que va avanzando en la investigación. En ese sentido, me parece que quizás una apretadísima síntesis, quizás empobrecedora,
de tu planteo, entre otros, es que las construcciones nuevas de sentido dentro del campo del psicoanálisis, de la psicología, de la antropología y de la filosofía, tienen que ver con ese intento revolucionario de ver las marcas del patriarcado en las construcciones teóricas del psicoanálisis, de la antropología, de la filosofía, y los avances en los últimos años del feminismo, ¿no? En cuanto a nuevas construcciones de sentido, cuestionando seriamente los efectos del patriarcado. Sí, creo que agregaría también del Excelente. movimiento decolonial, porque el feminismo y el decolonialismo se han unido ya hace varias décadas. Yo lo nombré poco, Fernando, no tuve tiempo, así que tu resumen fue bárbaro. Fui yo la que no tuve tiempo de decirlo, pero creo que es un lugar sumamente importante para gestar otras construcciones de sentido, porque el sujeto es colonial. Bien. Gracias, Bueno. Denise. Gracias a vos. Bueno, yo siento que se logró una conversación pequeña en poco tiempo, pero creo que pudimos conversar. Así que muchas gracias a todos los que intervinieron, a los que seguro están pensando y no intervinieron, y sobre todo a vos, Denise, muchísimas gracias por haber venido y descapturarnos de alguna manera. Así que muchas gracias, y si quieren los invito a desmutearse para aplaudir y agradecer a Denise. Muchas gracias, Denise. Gracias, Denise. Gracias. 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 Maravilloso. Gracias. Gracias. Muy Gracias, bueno. chao, chao. Excelente noche. Excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Denise. Muchas gracias. Te esperamos para otra conversación. La otra puede ser que mando alguna cosa escrita cortita y después conversamos de verdad. Ahí Ahí está. creo que estaría muy, muy lindo para poder hacerlo, para que tengan tiempo, para escuchar las Dale. otras voces, cuando quieran. Besotes. Dale. Chao, gracias. Chao, chao. Besos a Gracias. todos. Beso a todos. Muchas Chao, gracias. Adriana. Chao, Adriana, chao. gracias. Chao, Chao, Marta. chao. Bárbaro todo. Bueno. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Amanda, ¿copiaste el chat? Te lo mandé a vos para no mandárselo a María por el tema. Ah, bueno, ahora se lo mando a... ¿Cómo es lo del chat? Adriana, mandás a te mí, Magda? puse y no Ya te lo saltabas. mando. Adriana, que te lo mande Magdalena, porque yo te puse y no saltabas en la dirección, perdón. Ahora te lo ¿Por mando, qué no Adri. salto? No, Está no. mal eso. Who knows? Who knows? Uno. Ahora Bueno, te lo che, mando, perdonen lo del principio, que no encontraba la presentación. De los nervios no encontraba el mail. Todo bien, estuviste bárbara. Estuviste Bueno. bárbara. ¿Cuál Estuvo es tu lindo. mail, Adriana? Adri, H-O-N-I-G, mi Sí. apellido, adrihonig@gmail.com. Ese es mi mail. Bueno, gracias, chicas, por la Estuviste oportunidad. bárbara. Chao. Yo te mandé esos mensajitos porque Sí, yo los veía, pero veía el reloj, ¿viste? Y todo era claro, tan bueno, largo. yo decía, viste, bueno, era quererte decir, bueno, metelo y... Sí, lo metí. Muy bien. Chao, chicas, que descansen. Ahí fue Adriana. Gracias. Chao. Chao. Chao, chicas, Chao. Chao a todas, hasta el otro jueves. Chao, Melanie, gracias por todo. Chao. Gracias.